Ay, ya estamos casi a mediados de febrero, soy un desastre, por Dios. Buenos libros, ¿cómo están? Yo soy Nacho y esto es... Wait a minute. El video de hoy, tarde pero seguro, vamos a hacer la segunda parte de mis lecturas del 2018. En el primer video hablamos de los libros que leí en físico, los libros analógicos que leí durante el 2018. Y para este segundo video guardé los libros que leí en formato digital. Llegué a estos libros de diversas formas, por diversos medios. Lo cierto es que intento piratear lo menos posible. De hecho, creo que de la lista de libros que les voy a comentar, ninguno es pirata, por suerte. Yo entiendo que en internet es más fácil conseguir a veces algunas obras artísticas, sobre todo de literatura o de música, por izquierda, sin pagar derechos de autor o sin pagar lo que corresponde comprando la obra en alguna plataforma digital. No juzgo a quienes lo hacen, de hecho... Tengo que confesar que a veces yo algo he pirateado alguna vez en mi vida. Sin embargo, tienen que saber que eso está mal y de hecho es un delito. Pero además de eso, no está bien para con el autor que están leyendo. Porque nosotros como lectores que somos apasionados tenemos que ser los primeros en entender que la literatura y el arte también es una forma de vivir y que algunos escritores realmente comen de lo que hacen porque es su trabajo escribir. Así que está bueno colaborar. Como ya les digo, no estoy juzgando el pirateo de libros, pero si lo hacen, sepan que están mal e intenten hacerlo lo menos posible. Los libros que conseguí en formato digital, en general, hay muchos de autores y autoras autopublicados, sobre todo españoles, que durante la semana de autopublicados han puesto sus libros gratis en Amazon o los han compartido en sus blogs, por ejemplo, o cuando llegan a cierta cantidad de seguidores en Twitter o en YouTube o en alguna red social, comparte sus obras gratis durante cierto límite de tiempo. Un par de estos libros también me los han mandado los autores porque han estado buscando reseñadores o porque me ha interesado y me he comunicado con ellos. También se pueden conseguir libros en forma digital cuando la obra es relativamente vieja o cuando han pasado cierta cantidad de años del fallecimiento del autor o de la autora. En ese caso, muchas veces los derechos de autor de la obra vencen dependiendo de cada país. Yo creo que en Argentina son 70 años desde la muerte del autor, si no es que algún heredero lo reclama de alguna forma, que eso también sucede mucho. Pero cuando este tiempo transcurre, ya la obra pasa a ser de dominio público, entonces se puede conseguir de manera digital muy fácilmente. También algunas bibliotecas, incluyendo la Biblioteca Nacional ubicada en la provincia de Buenos Aires, cada tanto hacen una distribución gratuita de obras digitales. Pero bueno, hay una gran variedad de formas de conseguir libros en forma digital de manera legal y gratuita. Y por supuesto que si algún libro les interesa muchísimo, también está bueno comprarlo de forma digital. Tenemos que acostumbrarnos a que el tiempo cambió. Y así como vamos y compramos un libro de forma física, también podemos hacerlo de forma digital. Porque no creo que ustedes entren tranquilamente a una librería, a un almacén de libros y se roben un libro. Lo mismo es si se piratea una obra en internet. Hay que pensarlo de esa forma. Pero bueno, sin más dilaciones, la lista completa de libros digitales que leí durante el 2018 es la siguiente. El Cuarteto de Halloween de Rodrigo Ecker. Este es un libro que el autor, que además es booktuber, compartió gratis en su blog. Son 4 historias ambientadas en Halloween, 4 historias de terror independientes entre sí, pero con algún tipo de conexión que me pareció muy buena. El Rastro de la Canela de Liliana Bodoc, un libro hermosísimo sobre el amor y no solo sobre el amor romántico. También habla sobre la esclavitud, sobre los primeros años de la independencia de Argentina. El Libro de las Preguntas de Pablo Neruda. Este libro lo busqué por una mención que hizo Liliana Bodoc en una charla TED. Y es eso, son poemas a modo de pregunta y de respuesta. Muy interesante, muy tiernos. Muchas de esas preguntas me quedan dando vueltas en la cabeza de forma poética. La entrevista de Liliana Bodoc. Este es uno de los libros de Liliana Bodoc más distintos que leí. Es de un grupo de estudiantes secundarios que tienen que realizar una entrevista a una persona destacada de su comunidad. Y es muy interesante cómo en la voz poética de Liliana Bodoc nos metemos en un mundo tecnológico de la juventud, de millennials, que usan redes sociales, que chocan un poco con los adultos y con la forma de enseñanza tradicional, que está quedando un poco obsoleta. Y también es muy interesante ver
cómo estos chicos están atravesados por problemáticas dentro de sus familias y cómo las llevan al colegio y cómo las llevan al momento de conformar este grupo para realizar su trabajo. No nacemos machos, de varios autores. Esta es una compilación de 5 ensayos distribuida gratuitamente por la compiladora, que yo conocí por el canal de Gaby de Soliloquios Literarios. Personalmente no me gustó mucho. Intenta mostrar lo que es ser hombre a la luz del patriarcado, bajo las reglas del patriarcado. La mayoría de las críticas que leí sobre este libro eran sobre el hecho de que los 5 ensayos son escritos por varones. Sin embargo, eso es lo único que yo rescato de la obra, en el sentido de que, así como la experiencia de ser mujer bajo los mandatos del patriarcado es intransferible y la mujer tiene sus propias problemáticas dentro de este sistema, la experiencia de ser hombre dentro del patriarcado también es intransferible para la persona que se considera hombre. Entonces, en ese sentido, siendo un libro que intenta mostrar justamente las vivencias masculinas, me pareció bueno que fuera escrito por varones. Sin embargo, la forma en la que están escritos los ensayos no me gustó para nada. No me gustó el planteo de la mayoría de ellos en un tono de víctima. No es que esperase un mea culpa de la situación, pero sí esperaba una visión un poco más objetiva. Uno de los ensayos en particular, por ejemplo, tenía un montón de citas a estudios, a enciclopedias, a lecturas que el autor había hecho, y sin embargo no tenía una lista bibliográfica a donde yo pudiera ir y consultar por mi propia cuenta esas lecturas, esas referencias a las que el autor hacía referencia, justamente, valga la redundancia. No me daba la posibilidad de hacer una interpretación propia, sino que me daba como objetivo eso que él mismo había interpretado. Me pareció mal también que no tuviera una introducción sobre quiénes eran estas personas que estaban escribiendo. O sea, estos 5 hombres o 4 hombres, no recuerdo bien, ¿qué son dentro del patriarcado? ¿Qué son dentro de este sistema? No es lo mismo que un ensayo sobre la masculinidad esté escrito por un sacerdote, a que esté escrito por un antropólogo, a que esté escrito por una persona cualquiera, pero es importante que se aclare quién es quién para saber desde dónde se está parando para mirar. Y este libro no lo tenía. Reconexión de Neal Shusterman. Este es el segundo libro de la saga Desconexión. Me gustó muchísimo, casi tanto como el primero, y estoy a punto de empezar la tercera parte. Puño Educativo de Carlos Jiménez Cuesta y Hueso de Goma de Carlos Jiménez Cuesta también. Estos son los 2 libros de la saga del Tecnocírculo del autor, que también es booktuber. Yo a este booktuber lo conocí por sus videos sobre las preguntas para construir mundos y tiene muchos videos sobre tips de escritura. Me pareció muy interesante poder leer cómo él ha aplicado esos conceptos que aconseja aplicar. La saga del Tecnocírculo me gustó bastante, los 2 libros que leí. Una mezcla de superhéroes, ciencia ficción, fantasía, muy interesante, ambientado en un futuro muy distante y bastante paralelo con un mundo muy distinto al que conocemos. La Puerta, un relato Lovecraftiano de Miguel Ángel López Sosa. Este es un cuento corto muy interesante que tiene arqueólogos como protagonista, lo que me parece muy bueno porque están muy relacionados con todo lo que es mi área de interés. También es interesante porque yo no he leído nada de Lovecraft y aún así pude meterme mucho en la historia y me dieron ganas de leer los escritos que basaron a este relato. Manor de Karl Ulrich. Esta es una historia que conocí por el canal de Emir Andrés. Es una historia sobre vampiros muy clásica. Es un libro escrito en 1884 y que tiene todos los componentes de los vampiros clásicos, muy románticos, muy góticos, y que además tiene componentes homoeróticos. Es muy interesante, muy vanguardista para el momento, por supuesto. Invade Me, Madre del Vacío, Manu Franco y Mauro Civera Ro. Este es un libro que ya tiene un video completo en el canal, así que no me voy a explayar mucho. Vayan a ver el video, que a mí personalmente me gusta cómo me quedó. 13 más 12 deseos de Frank Carmona. Estos son 2 libros en uno, o sea, 12 deseos y 13 deseos. Yo en el 2017 había leído 13 deseos en Wattpad. Es una historia muy tierna, muy simple, escrita de una forma que le faltaba pulir un poco. Y cuando leí 12 deseos, que es una precuela de 13 deseos, me di cuenta la evolución del autor sobre un ángel de la guarda que cumple deseos. Intercambios de Lorena Falcón. Esta es una historia corta que me gustó muchísimo, una historia muy diferente de la relación entre madres e hijos. El concepto de genética que maneja es muy retorcido, es bastante macabro. En mi diario personal de lecturas lo relacioné un poco con Distancia de Rescate, por la relación que muestra entre madres e hijos, que me parece genial, que escapa un poco de estos cánones románticos sobre el amor incondicional de una madre, sobre la protección
y nos muestra una cara totalmente diferente, un poco retorcida. Ajolotl de Julio Cortázar. Este es un cuento que yo ya había leído en el colegio y que después lo leí varias veces más. El año pasado lo leí muy cerca de mi cumpleaños porque me regalaron 2 ajolotes, así que me pareció una buena oportunidad para leerlo. Es muy laberíntico, también muy rebuscado, de una persona que rutinariamente va al acuario a ver a los ajolotes y toda la identificación que hace con ellos, con la manera tan particular de Cortázar de contar historias. La Reina del Destino de Isabel Pasalodos es una historia escrita en 3 partes con 2 protagonistas mujeres muy fuertes, muy bien construidas y que tiene una trama que, si bien para mí no era original, o sea, ya la he leído en alguna otra ocasión, siempre me gusta mucho ver los planteos que le hacen distintos autores, que está más relacionada con la construcción del personaje. Una parte del libro está ambientado en un pasado ucrónico, o sea que no sucedió, con bastante fantasía, y otra parte del libro está ambientado en un futuro distópico. El Talismán del Emperador de Laura Falcón. Esta es una antología de cuentos sobre una misma narración desde distintos puntos de vista, desde distintos momentos, que están relacionadas con una piedra, un talismán que tiene un emperador tiránico, con mucha brujería, mucha magia, mucho misterio de por medio. El Silencio de Sara de Raiko Cruz, una historia de misterio que me mantuvo muy en vilo todo el tiempo, con un giro a la ciencia ficción que me gustó mucho, muy original. Tú has estado aquí antes de Raiko Cruz, una antología de cuentos sin relación entre sí, pero todos bastante retorcidos, en donde te van planteando una situación normal que se va enrevesando hasta que la tensión la rompe y sorprende totalmente al lector. Hay uno de los cuentos en particular que me gustó muchísimo, con una protagonista que tiene un tipo de suerte muy específica. Infortunium de Laura Tárraga. Estos son 2 libros en uno, ambientado en un futuro distante en donde fue inventada la máquina del tiempo. Tienen mucha relevancia algunos momentos de la historia universal de la humanidad, y en este futuro se ha descubierto la existencia de 2 tipos de almas humanas. Una de estas almas, uno de estos grupos de almas, son las Infortunium, que tienen una característica particular que las hace importantes para el desarrollo de la trama y para el desarrollo de la historia de la humanidad también. El legado de la vieja de Emir Ibáñez. Este es una historia corta, un cuento que se puede leer en Wattpad del booktuber Emir Andrés, que me gustó muchísimo. La empecé realmente sin saber mucho qué me iba a encontrar. Es una historia sobre el feminismo, sobre las brujas, que está muy bien planteada. Me pareció no solo tierna, sino también bastante política y bastante social, lo que me parece muy rescatable, la recomiendo mucho. Historias en un minuto de Sergio Lozano Zarco. A este libro le puse muy poco puntaje, muy pocas estrellas, pero no porque no me haya gustado, sino porque personalmente me pareció un baldazo terrible de desesperación, de tristeza. Todos los cuentos, todas las narraciones que reúne, que son varias, son muy tristes. Me costó bastante leerlo en ese sentido, me sensibilizó mucho. Tal vez en ese sentido era lo que la obra buscaba y podría haberle puesto más estrellas porque realmente lo consiguió, pero personalmente me pareció como demasiado. Creo que en un punto excederse de eso también es contraproducente, pero si quieren sentir ese tipo de cosas, es un muy buen libro. Lo que trajo la cigüeña de Augusto Andrade. Esta historia también la pude leer en Wattpad. Augusto Andrade es el administrador del canal Criaturas Literarias de BookTube. Este es un terror cósmico muy interesante, bastante futurista, muy simple de leer. Es una historia muy cortita en donde vemos tecnologías nuevas, donde vemos conceptos nuevos también de genética y de la humanidad. El laberinto de marfil, también de Augusto Andrade. Este es un poco más filosófico, esta historia es un poco más reflexiva, una búsqueda interior del personaje por saber qué sucede en ese laberinto, por ir conociendo las cosas nuevas que van apareciendo. Puente a mediados de otoño 1981. También lo leí en Wattpad de la usuaria @morguzar. Este es un fanfic de Harry Potter del estilo Wolftar, que es algo nuevo para mí, pero hay una rama de fanfics de Harry Potter en donde se relacionan Lupin y Sirius Black, que me parece realmente muy interesante y bastante posible, porque bueno, sabemos que uno es un hombre lobo y otro es un perro negro o un animago que se convierte en perro, o sea que algún tipo de relación
estos personajes tienen interiormente. Tal vez haya sido sin querer, pero sabemos que Rowling ha metido este tipo de situaciones en la trama. Por ejemplo, los ciervos machos y hembra que representan a los papás de Harry. Personalmente he leído bastantes fanfics y los que están planteados desde un punto de vista romántico entre dos personajes no me han gustado mucho. No digo solo del universo de Harry Potter, sino en general. Pero este en particular me gusta porque no se centra en el romance de estos dos personajes, sino en una situación en particular desde el punto de vista de Sirius Black, una situación que ya conocemos al inicio de la historia de Harry Potter. Y me gustó cómo está planteada, es muy seria más allá del planteo libre que se da la autora. Creo que es completamente verosímil y es fácil de leer. Me gustó para leer algo diferente relacionado al universo de Harry Potter. Y finalmente, El taller de heráldica de José Antonio Vivar del Riego. Este es un libro compartido gratuitamente por una universidad que consulté para saber sobre los nombres de las diferentes partes de un escudo, sobre la conformación de un escudo, su forma, sus colores, documentándome un poco para una historia que estaba escribiendo. Le puse 5 estrellas porque realmente cumplió muchísimo su cometido, es muy fácil de leer y es muy fácil para entender y los conocimientos me quedaron, o sea que es un taller que realmente sirve. Así que bueno, esa es la lista completa de libros en digital que leí durante el 2018. Por supuesto ya saben que si quieren que profundice en alguno de estos libros en particular me lo pueden pedir en los comentarios. Si saben de algunas páginas o de alguna biblioteca o de algún autor o autora que suela compartir sus libros en digital de forma gratuita o de forma de fácil acceso, lo pueden compartir en los comentarios también para que alguien que esté buscando alguna lectura en digital y no quiera pagar pueda acceder de forma amigable con el autor y con la autora y amigable también con el bolsillo. Ya saben que cualquier cosa que quieran comentarme a mí me encanta leerlos y responderles. Y ahora damos por finalizado entonces el año 2018 y podemos arrancar de cero el 2019. Así que gracias por estar ahí, gracias por compartir un rato conmigo. Nos vemos la próxima y chao.